Hola, hola. Muchas personas me han consultado ya sobre cómo aconsejarlo, entre comillas, la preparación para la prueba de matemática en particular. Así que hago este video para, primero, decirles la manera en que yo opté por prepararme para la PTU de matemática. Y segundo, para dar una reseña breve de los libros que yo realicé justamente, para que puedan tener como una noción aquellas personas que estén considerando seguir el camino que tomé yo. Como un comentario, realmente, chiquillos, si ustedes toman preu o deciden estudiar por su cuenta, de todas maneras, ustedes tienen que ver lo que es mejor para ustedes en el sentido de qué es lo que más se les acomoda. O sea, a mí se me acomodaba mucho más hacer algo manual, pero esto es algo que vamos a ver más en profundidad a continuación. Bueno, para empezar quería decir que yo durante el año me preparé solamente para matemáticas. En realidad estudié un par de meses ciencias, pero después en junio como que me desmotivé. Así que no hagan lo que hice yo, no cometan ese error. Y solo estudié para matemáticas a grandes rasgos durante el año. Yo partí estudiando cerca del 3 de enero, sí, 3 de enero, estoy viendo aquí, cuando definí un plan de estudios. Quise ponerle ese nombre porque era como algo que yo quería hacer para guiarme a mí mismo. Entonces lo que aquí hice fue, aquí tengo el documento original, le puse en plan de estudio y puse los datos que tenía de las pruebas anteriores que tienen que ver con cuánto porcentaje había de cada eje temático. En la parte de adentro, entre comillas, le puse así como las cosas que tenía que repasar. La verdad es que este documento lo pesqué muy poco. Sin embargo, aquí, como se puede ver, ahí en el 4 de enero de 2021 anoté aquí cosas que yo necesitaba repasar. Por repaso de combinatoria, binomial, álgebra, que estaba muy débil. Ni siquiera podía hacer un cuadrado de binomio. Entonces, yo lo que hice de cierta manera fue partir identificando las debilidades que yo tenía en este proceso. Partí primero viendo cuánto tengo que estudiar, qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo que se me va a preguntar a mí en la prueba. Entonces luego hice este documento que les mostré y luego hice, no sé si un ensayo creo que fue que hice o algo había realizado y puse, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto. Entonces necesito hacer, no sé, necesito repasar tal cosa, esta cosa aquí, esta cosa acá. Entonces ahí fue donde me puse como a detallar estas cosas. Por ejemplo, aquí profunda debilidad en álgebra. Todas esas cuestiones las fui anotando como en esto principalmente. Entonces lo que yo hice fue en el mes de enero de 2021 también, por ahí por el 15 de enero, un poco antes, compré un libro que es Matemática para Nacional, en el cual voy a detallar más tarde, porque no es el libro que yo les voy a recomendar para iniciar. ¿Ya? Dicho eso, yo lo que hice también fue, y por lo cual diría que mi plan de estudio funcionó, fue porque quise crear un documento en el cual yo reuniera información suficiente que me permitiera a mí hacer como algunas estadísticas a largo plazo. Entonces lo que yo hice fue generar un documento en el cual yo anotara qué días estudié, qué estudié esos días, qué cosas me costaban, qué cosas encuentro que me falta repasar, qué metas tengo yo para el corto plazo, qué puntaje estaba sacando, toda esa clase de cosas. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el primero, que dice metas plan de estudios premarzo. Aquí tengo todos estos detalles, uno o dos ensayos semanales, ¿cierto? Situaciones de riesgo y cómo yo las podía abordar, que es también muy importante, ¿eh? El ser resiliente, el considerar situaciones de riesgo que pueden ocurrir, por ejemplo, no sé, pues si no puede en una ocasión o hacer algo, pues ponelo, pero hace un poquito más de ejercicio. Esa clase de cosas yo tenía definida y yo creo que eso es algo que me funcionó. Creo que para que esto funcione, de partida hay que ser disciplinado, pero la disciplina yo no la gané solo, sino que la gané así con estableciendo situaciones de riesgo que me permitieron a mí sobrellevar esas situaciones y de esa manera mantener y generar el hábito. Entonces, como que todas esas cosas también se las recomiendo mucho considerarlas, principalmente el ser personas sumamente resilientes. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de este documento, ¿qué es lo que estaba? En la segunda página estaba el informe de sesiones de estudio.
las veces que yo estudié, qué eran las cosas que yo hacía, etcétera. Luego de los que tienen que ver con los días de estudio, teníamos los informes puntajes PSU. Y ahí es donde se iba comenzando. Esto es del primer trimestre, ¿ya? Entonces, así fue como yo estuve trabajando todo el año. Si se fijan, aquí tengo del segundo trimestre, luego tengo del tercer trimestre, con las metas definidas aquí, todo ese cuento. Y finalmente el que utilicé entre septiembre y diciembre, que yo le puse meta plan de estudio final, con mis respectivas metas ahí. Mis informes acá también, las cosas que yo había estudiado. También me tomé muchos descansos porque tuve hartas ocasiones en donde decaía, me desmotivaba y esas cosas eran sumamente comunes. Entonces también tuve hartos descansos, había hartas ocasiones donde yo me tomaba descanso. Aquí tenía también anotados los puntajes, ¿verdad? Los tenía ahí, iba anotando los que eran como más destacados, los que me preocupaban más. Y ahora voy a empezar a hablar de un tema que para mí también es muy, muy importante, que es el de los libros. Porque yo, si se pueden fijar, yo me preparé tomando apuntes de mis sesiones de estudio que eran completamente autónomas. Entonces, realmente lo que lo que a mí me sirvió fue hacer libros, porque me era más cómodo que ver videos en YouTube, por ejemplo. Así eso puede variar por cada uno. A mí siempre se me hizo más cómodo hacer libros, y yo lo que hacía era registrar mi proceso en esos libros, con cuántas malas yo tenía, cuántas buenas yo tenía, cuánto me demoraba en hacer el libro. Y si bien este no fue el primer libro por el que empecé, es el primer libro que yo les puedo recomendar, que es Matemática del Pedro de Valdivia. Yo lo tenía pirateado, perdón. La cosa es que este libro tiene conceptos que si tú ya hiciste otro libro y ya estás en un nivel más avanzado para la PSU de matemática, tú vas a sentir que este libro es un poco básico. Y eso es porque incluye ejercicios cuyo carácter no te hace necesariamente pensar tanto, sino que te enseña más cómo aplicar las cosas. Entonces, por eso, si ustedes están recién comenzando, yo les recomiendo el libro del Pedro de Valdivia, porque tiene ejercicios que no son tan exigentes y que les pueden servir mucho para comenzar a internalizarse con todo lo que tiene que ver con la matemática. El bote. Segundo, este fue el primer libro que hice, el libro Matemática Paranacional de la editorial Moraleja. Este libro, según yo, es muy bueno porque incluye la materia, incluye ejercicios de práctica tipo DEMRE, que son como de años anteriores, de las pruebas anteriores, ensayos, etc. Y además incluye por cada eje, entre comillas, unas pruebas, que se puede ver aquí, un libro que yo tenía bastante rayado. Y aquí al fondo se puede ver, ¿cierto?, que tiene como apartado donde tú puedes llevar más o menos el registro y tienes como las alternativas. Entonces, este libro yo también lo recomiendo si es que tú quieres pasar tal vez a los 650 puntos, porque yo antes de empezar a estudiar, la verdad es que no podía hacer ensayos, me ponía a llorar. Entonces, este fue el libro que a mí me ayudó a emprender, entre comillas, el camino de estudiar para la PSU, y fue el libro que a mí me ayudó a poder sacar un puntaje, y más que eso, me ayudó a poder hacer un ensayo y poder decir por primera vez, por allá en marzo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer todo. Este libro, entonces, muy recomendado, muy bueno, y lo pueden encontrar en Mercado Libre, si no me equivoco, yo lo compré por ahí. Y eso, ahí también tuve el lujo, gracias a Editorial Moraleja, que me incluyeron en los agradecimientos para las nuevas versiones. Posterior a este libro, el segundo libro que yo hice, posterior al de Editorial Moraleja, fue este, Texto de Preparación Prueba de Transición Matemática, por el profesor Eduardo Cid. Lo pueden encontrar en la página aquí, Editorial Cid. Este libro a mí se me hizo muy bueno y diría que fue por lejos uno de los libros con los que más aprendí y mejoré la materia, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque justamente como el libro de Editorial Moraleja, su estructura consta
de materia y luego ejercicios que son como bastante únicos porque el profesor es el quien lo hace prácticamente. Entonces no son casi como en varios libros pasa, que tienen mucho de ejercicio de hombre. Estos son ejercicios que aparecieron en los cuadernillos del Mineduc, que justamente son de la autoría de este profe. Entonces, a mi gusto, este es uno de los mejores libros que pude haber realizado, porque cuenta con una muy amplia cantidad de ejercicios, y que a mi juicio, en su minuto y todavía hasta el día de hoy, algunos fueron bastante difíciles. Acá atrás también tiene todo lo que tiene que ver con las respuestas. Las que están en naranjo son las que me salté, así que para que se puedan dar cuenta, es un proceso que no es fácil y en el cual yo me equivoqué mucho, incluso hasta el final. De hecho, por eso me equivoqué en la prueba como tal. Luego de ese libro, justamente también del profesor Eduardo Cid, Geometría para enseñanza media, es un libro que yo decidí realizar por mi muy pobre base de geometría. Como que yo era muy malo en geometría. Entonces, ¿qué es lo que hice? Opté por realizar este libro. Y también muy bueno para los que se quieran empezar a estudiar geometría, y te hace pensar mucho. De verdad lo hace pensar demasiado. Imagínense, esta página del libro para mí es una de las más icónicas porque tuve todo malo y lo llené de apuntes. Entonces, por eso también les recomiendo mucho ese libro, ya que es algo que les va a servir mucho a aquellos que pasaron por la situación que estuve yo, que es tal vez no tener una buena base de geometría, que tal vez no les caste mucho en octavo básico, primero medio, etcétera. Luego de eso, el expediente secreto de matemática en 30 minutos. Muy buen libro. No puedo decir que haya autoría realmente de los ejercicios de este pregón, entre comillas, por parte de este libro, pero ellos hicieron un trabajo muy bacán y fue el recopilar ejercicios de ENRE de todos los años que están disponibles en internet, adaptados al temario actual que salió en junio, si no me equivoco, en mayo. Entonces estaban adaptados al temario, y eso era muy bueno porque con este libro tú te puedes preparar como si ensayaras casi para las pruebas oficiales. Son puros ejercicios con la mecánica de ENRE, y eso es muy bueno y a mí personalmente me ayudó muchísimo. Así que también, si quieren seguir practicando, si quieren seguir perfeccionándose, les recomiendo ese libro totalmente. Penúltimo libro, PSU Matemática de Santillana, el cuaderno de ejercicio. Este también, según yo, entra dentro de los mejores libros que pude haber hecho durante todo el año, porque tiene ejercicios que te hacen pensar mucho. O sea, diría que muchos ejercicios me los salté. O sea, hay temas que ya no entran en la prueba, algunas preguntas como de binomial, pero este libro a mí en particular me hizo pensar demasiado. O sea, fue como un libro con el cual yo siento que pude desarrollar de manera muy cómoda el pensamiento matemático, y por eso a mí se me hizo una muy buena opción, y es una que también, al igual que todos los libros que les he mostrado hasta el minuto, les puedo recomendar ampliamente a las personas. También ese de Santillana lo recomendaría para quienes quieren ya pasar el terreno de los 700 aproximadamente. No lo recomiendo para empezar, sino que para cuando ya tengas una base decente. Finalmente, este fue el último que hice, no lo hice completamente. Este es el libro negro del profesor Mauro Quintana, 1200 ejercicios aquí. No puedo dar muchos comentarios de este libro porque lo hice realmente bastante rápido. Si se fijan aquí, los que son naranjos son puras preguntas que descarté porque ya no entraban. Entonces este libro a mí no me gustó mucho, pero no puedo negar que es un libro muy bueno. Yo creo que a mí no me gustó mucho porque tenía muchos ejercicios que yo ya había hecho, que eran del DEMRE y otras cosas. Entonces es un libro que podríamos tal vez catalogarlo como recopilatorio. Y eso, el libro negro yo te lo instaría a hacer si es que tú quieres hacer un libro, pero no quieres hacer tantos como los que me tocó hacer a mí. Entonces, si tú quieres hacer tal vez menos, te podría servir más enfocarte en el libro negro. Pero mi consejo a grandes rasgos para las personas es que se empiecen siempre por las cosas que les cuesta más a ustedes, y vean qué es lo que más les acomoda. Yo sé que a mí no me gusta estudiar por videos de YouTube, porque yo vi videos de YouTube y me di cuenta que no funcionaba conmigo.
¿Y por qué sé que me gusta por libros? Porque intenté hacer un libro, lo probé y ni siquiera tienen que comprar uno, lo pueden ver por PDF, esos libros están disponibles en varios grupos, en varias cosas. Entonces, esa es mi recomendación para ustedes. Partan viendo sus debilidades, partan definiendo qué es lo que les sería más cómodo a ustedes como para estudiar. Y, y en base a las cosas que yo le conté a ustedes, bueno, ahí podrían tal vez ustedes hacer un análisis de cuál es el libro que más les conviene hacer. Según yo, si tuvieras que hacer un par de libros, yo te recomendaría partir por el del Pedro de Valdivia si tu base no es muy buena. Hacer el Matemática para Nacional si quieres sacar sobre 650. El libro negro si te quieres perfeccionar. O sea, el libro negro si te quieres perfeccionar y no quieres hacer tanto libro. El libro Matemática de Eduardo Cid lo recomendaría para empezar a superar los 700 cómodamente. El libro Santillana para perfeccionarte aún más y superar incluso hasta los 750. Y el expediente secreto, claro, para familiarizarte mucho con lo que es las preguntas tipo DEMRE. Entonces esas serían mis recomendaciones con los libros. Y claro, yo estoy hablando de mi experiencia personal, entonces quizás para alguien sea mucho mejor libro, otro que yo no encontré tan bueno, o tal vez sea de alguna manera parecida, ¿verdad? Entonces, eso yo lo que estoy diciendo ahora mismo es meramente mi experiencia y para ustedes puede funcionar distinto. Eso es el mensaje que yo les puedo dejar. Lo que sí es que, por ejemplo, con el expediente secreto, realicé esto y anoté cómo me iba yendo, tal como lo hice con otros libros. Y esto, tal como ya quizás habré puesto en el video para esta altura, sirve mucho para tener una idea de cómo vas progresando, porque yo pensaba que iba mal, pero después vi mis estadísticas y dije, oye, no, yo he subido mucho este puntaje. Entonces por eso yo les recomiendo sumamente hacer eso. Pueden usar también estas plantillas para los ensayos, me las pueden pedir si gustan. Entonces también pueden registrar la guía. Pueden hacer muchas clases de cosas que les permitan a ustedes tal vez tener cierta retroalimentación con sus puntajes. Mi consejo, en fin de cuentas, es que si tú quieres pagar preo, adelante, hazlo. Si tú crees que te funciona mejor el preo y no puedes estar tan tal vez disciplinado al comienzo como para hacerte un plan de estudio autónomo, adelante, toma un preuniversitario. Si tú quieres hacer solo libros, dale, bacán. Cada uno va a tener su método. Puedes estudiar incluso por YouTube. Cada uno tiene su método, tal como dije. Entonces, eso es lo bonito dentro de todo, que tú lo vas a ir descubriendo, pero para que lo vayas descubriendo tienes que primero ir probando esos métodos para ver si te hacen sentir o no te hacen sentir cómodo. En resumen, yo estudié desde enero de 2021 hasta diciembre de 2021 matemática. Enero lo partí como haciéndome un diagnóstico, después entre enero y marzo hice el Matemática para Nacional y así seguí con los otros libros, y en marzo en particular se empezó a incluir los materiales de prueba. Yo los materiales de prueba la verdad es que los conseguía por amigos conocidos. Entonces, como yo no estaba en preuniversitario, yo no me sentía bajo la obligación, sino que decía, tal prueba saco tal guía, bacán, la descargo, la hago, listo. Y ahí comparo cuando era posible. Entonces, si es que quieren estudiar al tiro, denle, chiquillos, empiecen por un libro, es mi consejo para que aprendan bien la teoría. Y después en marzo incorporen lo que vayan sacando los preuniversitarios. Y si quieren pueden empezar también en marzo, no hay ningún problema. A cada uno se le va a ir acomodando de una u otra manera. Y lo importante y lo que quiero dejarles así como mayor encargo es que sean muy disciplinados, tengan mucha fe en ustedes y sean muy resilientes. Aprendan, yo también hasta el día de hoy lo estoy aprendiendo, aprendan a perdonarse a ustedes mismos cuando se equivocan, cuando no llegan a un puntaje que ustedes deseaban, y aprendan a tal vez superar situaciones de riesgo que les puedan ocurrir, como que se desmotiven. ¿Qué hago para motivarme? Tal vez, no sé, compro unos dulces y como dulces cada vez que tengo, no sé, 20 ejercicios buenos. Toda esa clase de cosas. Y retroalimenten, pregunten a las personas que puedan. Hay gente que los van a querer ayudar. Yo los puedo ayudar a orientarse.
Entonces, todas esas ayudas están disponibles, las tienen a su alcance y pucha, por ejemplo, pueden unirse también al grupo que ya mencioné en mi video de los puntajes, que es Olimpo PSU, Olimpo Mat. Ahí yo siempre enviaba dudas, desde principio de año hasta fin de año, siempre enviaba dudas de los ejercicios que me costaban o que yo no podía hacer. Y los chiquillos de ahí, a veces, yo me hacía amigo de ellos y todo, me decían, pero siempre tenían un muy buen ánimo de responder y siempre te explicaban hasta lo más básico en lo que tú dudabas. Entonces, eso pues chiquillos, no tengan miedo, pónganle muy bueno y sean súper disciplinados. Disciplinados, resilientes y entiendan a fin de cuentas que el puntaje no lo es todo. No lo es todo, porque eso al final se ve en la universidad y bueno, estos puntajes al final son como una foto, entre comillas, del día en que lo fuiste a dar en términos anímicos y de conocimiento. Y, y aún así yo estoy seguro que el esfuerzo se les va a pagar a cada uno de ustedes. Así que harto ánimo, chiquillos, y nada, me pueden enviar las dudas que tengan. Eso.